Iglesia en Estudio, un espacio donde dedicamos al estudio de la lección de escuela sabática. Recuerden que la lección de escuela sabática es un estudio por temas, ¿verdad? Cada semestre, cada trimestre, perdón, tenemos ese material que nosotros utilizamos, ¿verdad? Y así de una manera más ordenada estudiamos la palabra del Señor. Y este trimestre estamos estudiando a ser amigos para Dios, el gozo de participar en la misión, ¿verdad? Recordando que la iglesia tiene una misión de alcanzar a muchas personas a través del estudio de la palabra del Señor. Entonces, muy importante lo que estamos estudiando durante este trimestre porque es cómo alcanzar a muchas personas, cómo hacer amigos, cómo llegarles, ¿verdad? Y hemos visto varias cosas muy importantes durante este trimestre, el poder, la intercesión de la oración, el poder del testimonio personal. También hemos visto cómo Jesús alcanzaba a muchas personas. Y esta semana estamos estudiando lo que tiene que ver, testificar con el poder del Espíritu Santo, es el título durante toda esta semana y es importante, ¿verdad? Podemos tener las ganas, podemos tener buena literatura, podemos tener buenas predicaciones, podemos tener bastante dinero, ¿verdad? Para llegar a muchas personas, pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, va a ser un poco difícil, ¿verdad? Va a ser muy difícil, porque realmente el poder que necesitamos es el Espíritu Santo para convertir a que muchas personas más bien se conviertan hacia Él. Entonces, muy importante tener esto en mente. Y hoy vamos a hablar el Espíritu Santo y la testificación, el Espíritu Santo y la testificación. Y muy bien, como siempre, pues vamos a tener la oración y vamos a pedirle que el Señor Jesús, que nuestro Padre, Señor, nos bendiga dando su Santo Espíritu para entender este estudio tan importante. Muy bien, vamos a cerrar entonces nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Oremos. Gracias, bendito Señor. Gracias por el estudio que tiene con nosotros en este momento. Yo sé que tú nos los ha dado para que nosotros entendamos y comprendamos cómo alcanzar a muchas personas. Y hemos visto esos grandes milagros que tú has hecho en tu palabra, ¿verdad? Personas que han sido convertidas, personas que de pronto llevaban vidas dobles, vidas desordenadas, pero que tú tienes el poder transformador, que tu Santo Espíritu pues nos toca nos toca a cada uno de nuestros corazones y poder aceptar ese plan de salvación. Padre Santo, quiero pedirte por cada uno de los televidentes que nos están escuchando, que puede ser de que haya alguna palabra que van a alcanzar a sus vidas, que sea llena de tu Santo Espíritu y que los toque, Señor. Sabemos de que tu Hijo pronto ha de venir, que ellos también alcancen la salvación como nosotros y nuestras familias, nuestros amigos y todos nuestros seres queridos. Bendito Señor, bendice ese estudio tan importante que vamos a tener y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el Espíritu Santo y la testificación. Entonces, a lo largo del libro de Hechos, el Espíritu Santo está poderosamente, ¿verdad? Presente en cada uno de los eventos tan importantes, ¿verdad? Con personas que alcanzaron, que permitieron de que Él los ayudara para alcanzar grandes resultados, ¿verdad? Y Él ministraba a los creyentes a través de ellos mientras testificaban por su Señor en una variedad de formas, muchas formas, de muchas situaciones. El Espíritu Santo estaba allí, ¿verdad? Para poder alcanzar ese objetivo. Entonces los fortaleció para enfrentar las pruebas. Muchos de ellos eran perseguidos, ¿verdad? Los grandes desafíos de ser testigos de verdad de una cultura hostil, ¿verdad? Donde muchas veces se maltrataba a las personas que pensaban diferentes, que actuaban diferente, incluso en el mismo pueblo de Dios, como le sucedió a Esteban, como le sucedió al apóstol Pablo, hasta su propia gente eran perseguidos. Entonces los condujo hacia buscadores de las verdades, de la verdad de sincero, ¿verdad? Y preparó los corazones de las personas en ciudades enteras antes de que los creyentes vieran a esas ciudades, y allí el Espíritu Santo abrió los caminos en diferentes lugares. Y vamos a ver algunos testimonios, ¿verdad? Una testificación
bien interesantes que están registradas en la palabra del Señor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7 y el verso 55, precisamente que hace un rato nombré a Esteban, y cómo Esteban, que fue prácticamente siendo apedreado, ¿verdad? Cómo murió. Y vea lo que dice allí, en ese momento que estaba en esta situación difícil, dice que, pero Esteban estaba lleno de ¿qué? Sí, mis hermanos, llenos del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de quién? De Dios. Qué tremendo texto. A pesar de que Esteban estaba siendo apedreado, ¿verdad? Que iba a ser apedreado, como él llega en visión profética, en esa visión ve allá a Jesús sentado a la diestra de su Padre. Y bueno, ya en ese momento él no le interesaba si morir o no morir, a lo mejor ni sentía nada, simplemente Dios lo llevó al descanso, pero lo mandó como un mártir, ¿verdad? Murió como un mártir, y ver cómo muchos de ellos después llegaron a convertirse. Por ejemplo, uno de los que estaban allí en el apedreamiento de Esteban estaba Saulo de Tarso, ¿verdad? Que si usted mira en el capítulo 8 más adelante, dice que perseguía a la iglesia, la perseguía, pero más adelante usted van a ver cómo este hombre que perseguía a la iglesia de Dios también recibió una transformación tremenda, que fue uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento y uno de los grandes misioneros, porque hizo varios viajes misioneros donde muchos llegaban a convertirse. Entonces, el mismo capítulo 8, vamos al capítulo 8 y al verso 29. 8:29. ¿Qué dice? Hablando de Felipe, ¿verdad? Felipe allí dice que y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, acércate y júntate a ese carro. Y usted van a encontrar cómo el Espíritu Santo movía las fichas necesarias. En este momento vemos cómo a Felipe le dice, bueno, viene un carro ahí, acércate a ese carro. Y en este carro estaba un etíope, ¿verdad? Y que estaba haciendo un estudio de allá del libro de Isaías, el capítulo 53, pero él no lo entendía. Y resulta que él comienza, Felipe, a explicarle, ¿verdad? Esa profecía antigua y cómo se cumplió en Cristo Jesús. Y qué es lo que hace este hombre, este etíope, pide el bautismo, y en el momento que encontraron agua, ellos descendieron al agua y Felipe tuvo la gran oportunidad de ¿qué? De bautizarlo. Qué tremendo cómo el Señor hace de que haya este encuentro entre Felipe y el etíope, ¿verdad? Aquí solamente se menciona de dónde era su procedencia. De este etíope no se nombra o no se dice cuál era su nombre, realmente no lo sabemos. Y algún día lo vamos a saber, ¿verdad? Cuando vayamos al cielo y veamos al etíope y preguntarle cómo era su nombre. Qué bonito sería, ¿verdad? Y que él mismo, y el mismo Felipe que esté allí, que nos cuente la historia, cómo realmente sucedió y cómo encontraron el agua allí, cómo fue el bautismo. Créeme que para mí será algo muy emocionante encontrarnos con estos dos personajes de la palabra del Señor. Otro texto que tenemos allá en el mismo libro de Hechos, el capítulo 11. Vamos al capítulo 11 del libro de Hechos, yo lo estoy buscando aquí en mi Biblia. Y en este capítulo 11 vamos al verso 15. Y ustedes sabrán que esta historia a Pedro la está contando porque él vio cómo fue cuando tuvo el encuentro con Cornelio. Recuerde que Cornelio era un soldado que pertenecía, era un soldado bueno, se llamaba Cornelio y era centurión de la compañía llamada la italiana. Él no era un judío, era un gentil, y cuando él fue allá, les predicó la palabra del Señor, fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y vio, y aquí lo menciona en este verso 15, y cuando comencé a hablar, está contando, aunque en el capítulo 10 también cuenta la historia, en el verso 11 la repite, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, y dice como sobre nosotros al principio. Y él entiende allí que aquel lienzo que vio de animales inmundos, donde Dios le dice, escucha esa voz que dice, mata y come. Y dice, pero ¿cómo voy a comer animales inmundos si nunca he comido?
Y él entiende a través de esta historia que estos animales inmundos representaban a aquellos gentiles que también iban a recibir la unción del Espíritu Santo, y es cuando él dice por allá, creo que en el verso 20 y algo del capítulo, dice, ahora entiendo que Dios no hace excepción de qué, de personas. Qué tremendo cómo el Espíritu Santo utiliza a las personas, ¿verdad? Y ahora estos gentiles, muchos gentiles, llegaron también a ser grandes predicadores. Qué tremendo, es una historia muy linda. También vamos a ver el capítulo 16. Vamos al capítulo 16 del libro de Hechos. Y el verso 6 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 10. Hechos 16, 6, muy bien, al 10. Dice la siguiente manera. Y vea cómo el Espíritu Santo trabajaba allí. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, escuche muy bien, prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, el Espíritu Santo, ¿cuándo es conveniente predicar y cuándo no? No, siempre es conveniente, y aquí vemos una clara historia, ¿verdad? De que el Espíritu Santo les prohibió hablar. Verso 7, vamos al verso 7. El verso 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vuelve y juega. El Espíritu Santo no lo permitió. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Verso 9. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que los uniésemos al Evangelio. Qué tremendo. Ese verso 10 claramente nos explica de que Dios en otras partes les había prohibido, no vayan, no vayan, pero Dios después le muestra una misión, bueno, tienen que ir hacia dónde, para ir a Macedonia, y allí estaba para reunir personas, ¿verdad?, que se iban a unir al Evangelio. Qué tremendo, cómo podemos ver cuando el Espíritu Santo ve conveniente o no, ¿verdad?, la forma de predicar la palabra del Señor. Entonces, muy importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque no solamente, no siempre es, voy a ir a predicar allá, no, porque el Espíritu Santo puede ser que no es allí, pero es otro lugar. Y vemos todos estos hechos históricos que estamos viendo cómo se daban, ¿verdad? Cornelio, vimos la historia también de Esteban, ¿verdad? Y muchas personas que se comenzaron a unir al pueblo del Señor. Entonces, quiero leer una cita del Espíritu y Profecía que le encontramos allá en el Obreros Evangélicos, capítulo, la página 301 y 302. Vea lo que dice. La sierva del Señor dice que Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Y la promesa nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos. O sea, esa promesa no solamente es para ellos, sino que también para nosotros. Pero, como toda otra promesa, se da con ciertas condiciones. Son muchos los que profesan creer y atenerse a las promesas del Señor. Hablan de Cristo y del Espíritu Santo, mas no reciben beneficio porque no entregan sus almas a la elección a los agentes divinos. O sea, claramente el texto nos dice, sí, hay muchos seguidores del Señor, ¿verdad? Y profesan de Cristo y el Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que dice? Lamentablemente no han entregado sus vidas a Dios, ¿verdad? No tienen esa dirección porque sus vidas realmente pues, son creyentes, pero solamente eso, no son creyentes y no tienen el poder del Espíritu Santo. No podemos nosotros emplear el Espíritu Santo. Escuche muy bien, nosotros no podemos emplearlo a él, ¿verdad? El Espíritu es quien nos ha de emplear a nosotros no lo utilizamos a él nos utiliza a nosotros.
Por medio del Espíritu, Dios obra en su pueblo, ¿verdad? Y después ella cita Filipenses 2:13 que dice, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que esperan su dirección y gracia, se da el Espíritu. Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda alma según su capacidad de recepción. Entonces, claramente aquí vemos, en otras palabras, nosotros necesitamos es depender de Dios. Si tú quieres ser predicador y predicas y de pronto siente que tu ministerio no avanza, puede ser de que el Espíritu Santo no te está acompañando. Ahora, yo quiero leer una cita donde habla de Esteban, hablando un poquito de Esteban, que lo acabamos de mencionar hace un momento. Dice la sierva del Señor, esta cita se encuentra en Exaltar a Jesús. Dice que Esteban participó la resistencia que encontraba sus palabras y comprendió que estaba dando el último testimonio. Cuando conectó a Cristo con las profecías y se refirió al templo como el que lo había hecho, el sacerdote rompió sus vestidos pretendiendo estar horrorizado. Para Esteban, esta acción fue un indicio de que su voz quedaría silenciada para siempre. Ya sabía que estaba sentenciado, ¿verdad? Aunque estaba a la mitad de su sermón, lo concluyó abruptamente. El prisionero leyó su suerte en los rostros crueles que lo rodeaban, pero no flaqueó. El temor de la muerte lo había, el temor de la muerte lo había abandonado, o sea, no tenía miedo. Los sacerdotes rabiosos y la turba embravecida no observaron terror en él. La escena que tenía ante su vista se desvaneció. Para él las puertas del cielo estaban abiertas de par en par. ¿Y se acuerda la visión? Que dice que vio a Jesús sentado a la diestra de su Padre. Y al mirar hacia adentro, vio la gloria de los atrios divinos y a Cristo como si acabara de levantarse de su trono, listo para sostener a su siervo, que se encontraba a punto de sufrir el martillo por su causa. Entonces Esteban exclamó con palabras triunfantes, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué testimonio tan tremendo que estamos teniendo en este momento o que estamos leyendo y ver, ¿verdad? Ese cumplimiento de la palabra del Señor. Qué bonito, qué hermoso. Y es algo que nosotros necesitamos entender a través de estas historias. El Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento. Ahí Él estuvo activo, estuvo con su pueblo, ¿verdad? Con aquellos misioneros verdaderos que querían cumplir la palabra del Señor, dispuestos incluso a morir como Esteban. Dice que Él anhela llevarnos, llenarnos de poder para fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos, enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a Jesús y a su verdad. Solamente imagínense cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo y podamos ver de que hubo una misión el cual se trabajó y se cumplió. Y qué bonito, ¿verdad? Que tú y yo podamos ver todas esas, ¿cómo se dice? Esos frutos que fueron recogidos por nuestra labor. Mis hermanos, será de verdad que muchos, seremos la admiración de muchos seres, ¿verdad? De otros mundos, ver de que nosotros alcanzamos esa misión de Dios que nos ha dado. Recuerden, mis hermanos, el llamado de esta semana es, busquemos de su Santo Espíritu. Si tú crees que Dios te ha llamado, no te impidas, ¿verdad? De hacer la obra. No sé, una hermana me llamaba en estos días y me decía que tenía un plan de hacer papeles de salud, ¿verdad? Como una especie de, como de publicidad, de cómo alcanzar una buena salud a través de los medios naturales. Y usted sabe que la reforma pro salud es el brazo derecho
de el mensaje de los tres ángeles. Y es una forma de pronto no llegar directamente con la palabra del Señor, porque hoy en día todo el mundo, mucha gente está pues así, le tiene terror a la palabra del Señor. Pero cuando hoy en día que hay tantas personas enfermas, especialmente con este tema de coronavirus y otras cosas terribles que están llegando, a través de la reforma Pro Salud, enseñarle cómo combatir las enfermedades, incluso hasta el COVID-19. Yo conozco personas que se han hecho remedios naturales y muchas personas están conociendo de que lo natural que Dios ha creado también combate estas enfermedades. Entonces, mis hermanos, hay muchas formas de llegar a las personas, ¿verdad? Solamente hay que permitir que el Espíritu Santo nos muestre cuál es la correcta para predicarle la palabra del Señor. Mis hermanos, pues yo creo que hemos llegado al final del día de hoy. Debo decirle que es una gran bendición y siempre esperamos de que podamos colocarnos realmente el overall para trabajar en la obra de Dios. El Señor pronto ha de venir y viene por un pueblo preparado, pero la misión tenemos que cumplir cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y que podamos encontrarnos en el próximo programa. Que pasen buen día.